del partido de la Revolución Democrática como el titular de esa dependencia, ¿no? O sea, va incluido el partido político dentro de eso. Sí, es que teóricamente, para hablar de esto de la unidad y la división entre los partidos, sí, compañero. Es que es un círculo, o sea, la persona que está en el partido político en algún momento va a estar en el gobierno. Entonces, es un poco lo que decía hace rato en la definición de Max Weber, ¿no? Los grupos es para llegar al poder y ejercerlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya una división orgánica entre una cosa que es el partido y otra cosa que es el gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Que el partido, cuando se presenta ante los electores, les hace una propuesta, un plan de gobierno. Es decir, si yo llego al poder, voy a hacer A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, ¿no? Y llega al poder, lo eligen. Y entonces, sus cuadros de ese partido son los que llegan al gobierno a ejercerlo. Y entonces, tú te vas a la Secretaría de Agricultura, tú a la de la Gobernación, ¿y qué programa van a hacer? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas que van a desarrollar en el gobierno? Lo que le prometieron al elector. Las de su partido. ¿No? Entonces, ahí es donde se da ese círculo que usted dice. Ese grupo de gentes se organizan, llegan al poder, y cuando llegan al poder lo ejercen y hacen lo que se habían propuesto como plan de gobierno, como propuesta de acción de gobierno. Y entonces la política puede cambiar. Aquí en México, ahorita vamos a ese tema, pero por ejemplo, en Estados Unidos, las propuestas de gobierno son muy similares entre demócratas y republicanos, casi no se nota el cambio. Y ahora, por ejemplo, en países europeos, por ejemplo España, donde estaba en el poder el Partido Socialista Obrero Español y le quitó el poder al Partido Popular. ¿Y qué política hizo el Partido Socialista Obrero Español? La misma que venía haciendo el Partido Popular. Siguieron con el modelo de desarrollo neoliberal. Se le agota y pierde poder y ahora nuevamente regresa al Partido Popular. ¿Y qué política sigue? No se nota gran cambio, siguen las líneas políticas, ¿no? Entonces a veces es un tanto cuanto difícil que de un gobierno a otro cambien las cosas. Por ejemplo, aquí en México sería muy difícil, por decir algo, estoy hablando hipotéticamente, no que niegue la posibilidad de que en una votación llegara Andrés Manuel López Obrador al poder con Morena. ¿Ustedes creen que al día siguiente iba a poder echar abajo la reforma energética, regresar a Pemex al país, no pagar la deuda, cambiar la política salarial, modificar la política educativa? No. O sea, sería muy difícil que se note de un día para otro. Tendría que tener un lapso para hacerlo. Ahora, nosotros aquí en México, además de los planes, las propuestas de gobierno, las propuestas de campaña, que muchas veces son propuestas de campaña solo para alcanzar votos, ya en el poder no las realizan. Y entonces nosotros aquí creamos un sistema de planeación democrática, que así se llama, previsto en la Constitución. Y entonces elaboramos un Plan Nacional de Desarrollo, que el presidente que alcanza el poder tiene 6 meses para presentarlo, y entonces presenta su Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí está, ese Plan Nacional de Desarrollo es la crema chantilly de las políticas públicas. ¿Qué voy a hacer ahora en el poder? Y en los 6 años, ahí está el plan. Ahí están las propuestas. Y se tiene que guiar por eso. ¿Cuál es el problema central que tenemos con ese esquema de ejercer el poder en México? Que no tiene una vinculación el Plan Nacional de Desarrollo con el presupuesto de egresos de la Federación. No está amarrado. De nada sirve que en el Plan Nacional de Desarrollo tú digas, la prioridad es el cuidado del medio ambiente y vamos a terminar con la contaminación ambiental y con la contaminación del agua y con esto y con esto y con lo otro. Cuando en el presupuesto no le dan dinero a Semarnat para que lo haga. ¿O no?
Entonces es difícil. Mientras no vinculemos vinculatoriamente, estoy hablando de la concepción jurídica del término, porque si no hay una vinculación obligatoria, legal, de asignarle recursos al Plan Nacional de Desarrollo, a las prioridades que establece, pues no va a poder llevar a cabo su plan de gobierno. Y generalmente los candidatos, cuando llegan al poder, incorporan algunas de sus propuestas de campaña. Por ejemplo, si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo de Calderón, verán que el eje central es la seguridad pública. Y le gastamos una millonada de dinero en seguridad pública. Y ese era su eje central. Y de ahí no lo movimos. Por eso tienen una cierta vinculación con la propuesta de campaña. Y por eso, tratando de contestar su pregunta, ahí es donde se cierra el círculo. El partido político, cuando llega al poder y que lo comienza a ejerce lo que según él quiere hacer y que teóricamente lo debe de tener en su declaración de principios, en su plan de acción, en sus documentos básicos, como se dice, los documentos básicos de los partidos.